Muy bien, en esta mañana vamos a ir a buscar el primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes. Usted busque ahí Samuel, después va a encontrar el libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 49 en adelante. Bueno, estamos estrenando teclado. Esta semana compramos ya un teclado para el Ministerio de Alabanza. Dios ha sido fiel, ¿verdad? Es un teclado que va a traer bendición. Estamos tratando de arreglar el sonido, ¿verdad? Porque estas cosas las hemos puesto ahí porque realmente no van a ir ahí, van a ir en otra parte. Pero como no teníamos dónde instalarlas, entonces las pusimos ahí, ¿verdad? Pero en estas próximas 2 semanas vamos a estar haciendo una inversión decente en monitores y en otras cosas de sonido para que ya todo el templo esté bien con su cuestión de audio, ¿verdad? Así que apóyenos también. Mire, sus diezmos y sus ofrendas permiten que la iglesia pueda seguir adelante, ¿verdad? Y lo estamos haciendo para mejorar todo el equipo y el sonido de la iglesia. Pero lo del teclado, sí, fíjese que pues me daba mucha pena porque ya teníamos días de estar en eso. Pero gracias a Dios ya se compró, no debemos nada, se compró en efectivo y pues lo hicimos con sus ofrendas y diezmos. Así que le agradezco por su apoyo, porque gracias a esa misericordia pues hemos recibido esta bendición. Así que vamos a ver este versículo, vamos a hablar de cómo lidiar, ¿verdad? Cómo enfrentar las consecuencias del pasado. Ese es el título del mensaje, cómo enfrentar las consecuencias del pasado. Muy bien, verso 49. La palabra del Señor dice, primer libro de Reyes 1:49, dice así: ellos, primer libro de Reyes 1:49, amén. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta palabra. Oramos para que ministre nuestros corazones, nuestras vidas. Oramos para que podamos recibir una palabra que alimente y que aliente nuestras vidas. Oramos por todos aquellos que vienen confrontados con sus errores, con las consecuencias de sus faltas. Oramos, Señor, por todos aquellos que estamos enfrentando situaciones difíciles en la vida. Te pedimos que nos hables al corazón. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Diga conmigo: altar de holocaustos. Muy bien, esa es la palabra clave de hoy. Altar de holocaustos. ¿Qué tiene que ver el altar de los holocaustos con las consecuencias de mi pasado? Pues tiene que ver mucho. Les voy a explicar un poco acerca de esto. En el Antiguo Testamento hay una costumbre de los pueblos que no solamente era de los hebreos, que es levantar altares. Un altar se levanta con piedras o se levanta con diferentes tipos digamos, no solo de piedra, sino que se utilizaba tal vez algunas veces madera, algunas otras herramientas para poder hacer una pequeña montaña. Encima de esa cuestión de promontorio de piedras se hacía un sacrificio y se presentaba al Señor. Estos altares están en la Biblia y no son solamente del pueblo hebreo, o sea, muchos pueblos los practicaban hacia dioses paganos, pero es el pueblo hebreo el que pule esa práctica, esa cultura de hacer altares. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento que hubo hombres como Abraham que hicieron altares, hacían eso, juntaban piedras, hacían un pequeño sacrificio con fuego y adoraban a Dios. Pero eso fue hasta que se construyó el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo es el lugar donde la presencia de Dios habita. Y cuando Dios estableció el tabernáculo quiere decir un lugar de reunión donde Dios se junta con el hombre. Él mandó a que se hicieran 2 altares en el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo tuvo 2 etapas. La primera etapa fue la etapa donde fue tiendas, ¿verdad? Los hebreos, mientras llevaban en el desierto, ¿verdad?, todo su pueblo hacia la tierra prometida,
Ellos llevaban el arca del pacto y movían el tabernáculo porque estaba construido solamente con carpas, ¿verdad? Con una cuestión de sencilla, con cuestión de pieles de animales, y así se movía por todo el desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida, que ya el tabernáculo tuvo un lugar específicamente. Y pues Salomón construyó un templo donde ya estaba el lugar específicamente para adorar a Dios. Ahora, esos dos altares que se distinguen en el Antiguo Testamento se llama el altar del incienso y el altar del holocausto. Les explico rápidamente. Cuando usted entraba al tabernáculo están los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie puede entrar, solo el sacerdote una vez al año. El lugar santo era dividido del santísimo por una piel, por una tela, por una división que era muy sencilla, con una cortina que no permitía que la persona pasara del lugar santo al santísimo sin antes purificarse en el lugar santo. Y el atrio estaba afuera, estaba alrededor del tabernáculo. Entonces, cuando yo iba al lugar santísimo, que era solo el sacerdote el que entraba, pasaba por el atrio, que era todo lo que rodeaba el tabernáculo, pasaba por el lugar santo, que es donde se purifica el sacerdote, y el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Entonces Dios mandó en un diseño muy especial, que ya le voy a leer el texto sin necesidad que usted lo busque. Dios mandó que pusieran afuera en el atrio un altar. Este altar se llamaba el altar del holocausto. ¿Por qué? Era un lugar donde se sacrificaban los animales. Y es holocausto porque los animales que se presentan en holocausto se tienen que quemar por completo. Antes de quemarse esa ofrenda, la sangre del animal era colocada en 4 cuernos que están en el altar. El altar era una especie, de verdad, como este púlpito. En esta parte del altar se ponían 4 cuernos en las esquinas. Uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Y era muy sencillo, o sea, no crea usted que el altar era una cosa muy sofisticada. Era un lugar solamente donde se sacrificaban animales. Pero yo quiero que note algo. Estos cuernos eran importantes porque no es que eran cuernos de animales, sino que eran cuernos de madera que se habían bañado en bronce. Y se ponían de esa forma porque se tenía que poner sangre en las 4 esquinas cuando se sacrificaba un animal. Digamos que yo presento un animal en ofrenda a Dios en el altar del holocausto. Venimos con el sacerdote, lo sacrificamos, la sangre del animal la ponemos en los 4 cuernos que están ahí y el animal lo presenta en ofrenda para que pueda quemarse por completo. Y esa era una ofrenda a Dios, ¿verdad? Ese es el altar del holocausto. Entonces la Biblia relata el diseño de cómo debía hacerse. Solamente para que usted tenga una idea, yo no quiero que lo busque, solo escúchelo. En Éxodo 38, verso 1 al 2, se dan las especificaciones, cómo Dios quiere que se haga ese altar. Escuche, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y anchura de otros 5 codos cuadrados, de 3 codos de altura. Verso 2, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. O sea, el altar era de madera, pero se bañaba en bronce, porque allí se iba a poner fuego para poder sacrificar la ofrenda. Ese es el altar del holocausto. No les voy a explicar el altar del incienso, porque eso está en el lugar santo, ya cuando uno entra al tabernáculo. Pero lo que yo quiero que usted entienda es ese lugar, el altar del holocausto. Entonces, de madera de acacia, se bañaba de bronce, 4 extremos, 4 cuernos, como lo dice el texto bíblico del libro de Éxodo. Ahora, ¿qué está pasando en primer libro de Reyes? Ahora que ya les expliqué el altar del holocausto. Mira bien, lo que está pasando es que Salomón, hijo del rey David, está tomando el reino ya. Y lo que está sucediendo aquí es que, mire bien, en el capítulo 1, el gran problema de David es que David ya está por morir. Él está postrado en una cama, ya está anciano, tiene prácticamente está a punto de partir para poder morir. Y en este momento la gran
situación que se presentaba era quién iba a gobernar el reino después de David. David tenía otros hijos, pero estos hijos, hermanos, están en conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno quiere recibir el poder. A David le pasaron muchas cosas malas. Uno de sus hijos, llamado Absalón, ya le había querido quitar el trono y no pudo. Él fracasó en el intento y fue muerto por uno de los generales del ejército de David, llamado Joab. Solo imagínese usted que un hijo suyo quiera su misma muerte. Imagínese que un hijo suyo quiera matarlo. Eso es Absalón. Y Absalón murió porque quiso conspirar para quitarle el reino a su padre David. Pero en este texto del capítulo 1, David va a tener que elegir entre dos personajes. Uno se llamaba Adonías y el otro se llamaba Salomón. Salomón fue el hijo que tuvo con Betsabé. Esa historia usted la conoce, la mujer de Urías Geteo. Entonces David tiene que escoger a los dos, cualquiera de los dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Adonías, mire bien, Adonías ya está conspirando y se está sentando con los enemigos de David para comenzar a ver cómo van a tomar el trono. Cuando se le avisa a David que su hijo Adonías está conspirando y que quiere venir a quitarlo del reino también, David se apresura a cumplirle una promesa a Betsabé de tomar a Salomón como el rey de Israel. ¿Y qué sucede? Mientras Adonías está con sus enemigos y está viendo el plan para poder tomar posesión, en este momento Salomón es ungido como rey por David. Entonces el rey será Salomón, no será Adonías. Pero Adonías tiene un montón de aduladores alrededor de él. Y el versículo que estamos leyendo el versículo se nos dice que le fue dada la noticia a todos los conspiradores. Entonces los que estaban con Adonías diciéndole: hey, vos vas a ser el nuevo rey, nosotros te apoyamos. Cuando se dieron cuenta que el rey David ya había elegido a Salomón, vienen y comienzan a huir. Desaparecen, abandonan a Adonías porque no son bobos. Saben que si Salomón es el nuevo rey, lo primero que Salomón va a hacer es matar a Adonías por la traición, porque a él le toca la muerte. Aunque es hijo de David y hermano de Salomón, hermanastro de Salomón, él merece la muerte por la conspiración. ¿Qué sucede? Cuando se dan cuenta que está ya ungido Salomón, todo mundo, vámonos de aquí, huyamos. Pero mire lo que hace Adonías. Adonías conoce las leyes de Israel. Entonces se va a meter al tabernáculo y oiga lo que hace. Se va al altar del holocausto y se cuelga, se amarra, se detiene, toma los cuernos del altar, se toma de ellos y pide misericordia. Lea conmigo el verso 49. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Ahí están todos los aduladores. Ay, vos vas a ser el nuevo rey, Adonías. Nada, cuando se dieron cuenta que Salomón era el rey, todo el mundo lo dejó solo. Pero mire lo que hizo Adonías, 50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Qué interesante. Se asió, se tomó de los cuernos del altar. El altar era grande, no era tan pequeño. Pero lo que a mí me impresiona es que Adonías se colgó, se tomó de los cuernos del altar. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, asilo. No, pero dígalo bien, asilo. Asilo viene de una palabra griega, asilum en griego, que quiere decir que nadie te puede tocar. Diga conmigo, nadie te puede tocar. ¿Por qué Adonías se fue a meter al tabernáculo a colgarse de los cuernos? Porque en el tabernáculo no lo podía matar nadie. Porque cuando tú buscas la presencia del Señor y buscas la protección del Señor en la presencia de Dios, nadie te puede tocar. Escuche. Adonías sabía que lo que había hecho era tremendamente malo y que habían perseguidores en su contra. Su propio hermano lo iba a asesinar.
Pero él fue astuto. Él sabía que no podían sacarlo de ahí, porque si él pedía la misericordia en ese lugar, no lo podían sacar de ese lugar, porque lo que pasa es que cuando tú entras a la presencia de Dios, hay protección de Dios. Y esto, hermano, nos hace a nosotros reflexionar en algo. Cuando nosotros venimos de una vida tan tormentosa, donde hemos cometido terribles situaciones difíciles, gente, hermano, que viene huyendo hay personas aquí que vienen huyendo de asesinatos, hay personas aquí que vienen huyendo de abortos, hay personas aquí que vienen huyendo de su vida desastrosa. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay que asearnos, hay que tomarnos de los cuernos del altar. Hay perseguidores que quieren tu muerte. Hay perseguidores que quieren asesinarte. Hay perseguidores que quieren que tú pagues las consecuencias de lo que hiciste. Pero lo que ellos no saben es que tú estás colgado en los cuernos del altar. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te colgas de los cuernos del altar? Diga conmigo, perdón. Hay perdón de Dios. Hay misericordia de Dios. Cuando Adonías se tomó de los cuernos del altar, estaba diciendo: este es el asilo donde nadie me puede tocar, donde nadie puede hacerme daño, lo que nadie puede tocar o tomar. Porque cuando tú entras en la esfera de Dios, cuando tú entras al altar de Dios, ahí nadie puede tomarte, ahí nadie puede agarrarte, ahí nadie te puede dañar, porque estás en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se lo voy a explicar. Esto me lleva al primer punto. El altar, oígame bien, es un lugar de protección. Diga conmigo, el altar es un lugar de protección. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Fíjate que, ¿se acuerdan ustedes en la guerra, los que vivimos la guerra? ¿Se acuerdan que se tomaban las iglesias, las parroquias? ¿Por qué se llegaban a meter ahí? Claro, para exigir sus derechos. Pero ellos sabían que si se tomaban una parroquia, ahí nadie los iba a matar, ahí nadie les iba a hacer daño. Ahora, yo les voy a decir una cosa: yo puedo entrar a un templo, yo puedo entrar a un lugar y sacar a la persona. Si es que el problema no es que vos entres a la parroquia, el problema no es que entres a la iglesia. Muchos aquí han entrado a la iglesia, pero eso no los va a proteger. Porque habrán personas que dicen: yo ya estoy yendo a la iglesia, ya Dios me está ayudando. No, señores. La iglesia no puede protegerte de nada. Y entonces, ¿qué es lo que te protege? Es tu corazón que se humilla ante Dios a reconocer tus faltas. Cuando usted viene y dice: hey, he cometido tremendos errores, pero quiero cambiar y ser diferente, ahí viene la cobertura de Dios. Porque lo que te protege no es el techo ni los muros de la iglesia, sino que es la protección divina. Cuando una persona se arrepiente de sus errores y dice: quiero cambiar, vos te tomás de los cuernos del altar y la protección de Dios llega a tu vida y nadie te puede tocar. Ningún templo puede proteger a una persona, porque lo que protege es la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo funciona? Yo no quiero jactarme de esas cosas porque me da vergüenza, pero se los explico. En un juicio mercantil, penal, hay recursos. Diga conmigo, recursos. Los recursos sirven para que los jueces puedan ver los errores que cometen en los juicios. Entonces, cuando a mí me enseñaron recursos, yo tuve maestros buenos, ¿verdad? Uno fue el vicepresidente de la República, el licenciado Quintanilla Schmidt. Otro fue Ramón Morales, también es un gran abogado. El licenciado Humberto Sáenz Marinero, que es también otro gran abogado del país. Y ellos me enseñaron a mí recursos y me dijeron: muy bien, hay dos tipos de recursos. Cuando usted no está de acuerdo con lo que le ha puesto el juez en un proceso, usted pide una revocatoria. ¿Qué es una revocatoria? Cuando el mismo juez se tiene que dar cuenta que lo que ha hecho en el proceso no está bien. Yo puse una sentencia, yo puse un decreto y no está bien. Entonces el abogado pide una revocatoria para que el juez que está llevando el caso pueda darle vuelta a su decisión. Pero hay otro tipo de recurso que se llama apelación. Diga conmigo, apelación. La apelación está en segunda instancia. ¿Por qué? Ya no es el mismo juez el que la revisa, sino que es un juez externo,
de otro tipo de tribunal. Cuando usted quiere que alguien más revise su caso, usted pide una apelación para que ver si le han hecho una injusticia o si han cometido una falla en el proceso. A mí me encanta, hermano, las dos cosas, las revocatorias y las apelaciones. Pero quiero que tome en cuenta esto. La revocatoria es cuando el mismo juez te resuelve. La apelación es cuando vas al otro tribunal, porque sube. Eso se llama subir. La alzada se llama. Ahora, pone atención. Te voy a contar algo. Yo les he contado a ustedes muchas veces los errores que yo cometí en mi juventud. Esos errores me llevaron a tomar decisiones absurdas. Y una de ellas fue que yo, sin darme cuenta, ¿verdad? Sin darme cuenta, porque realmente yo se lo puedo decir ante usted y ante Dios que yo vendí una cosa que estuviera mala. Pero la gente con la que yo me relacionaba me vendía carros y les prestaba por esos carros, yo les prestaba dinero. Entonces uno de esos se habían robado los carros y yo les había prestado por eso. Cuando a mí me dieron trabajo para poder trabajar en el tabernáculo central, yo me acuerdo, hermano, que yo me tomé de los cuernos del altar. Porque cuando uno, hermano, viene huyendo de gente que le quiere hacer daño, de personas que lo quieren dañar, herir, porque nosotros hemos cometido errores. Tal vez algunos, hermanos, los hemos cometido conociendo las cosas y otros no. Pero yo me acuerdo, hermano, que un día tenía ya de trabajar en el tabernáculo 4 meses. Un día llegó un investigador de la Policía Nacional Civil. Y fíjese que me impresionó porque llegó buscándome, diciéndome: ¿usted es Michael Bregg? Sí, yo soy. Tome asiento. Mire, me dijo, fíjese que nosotros somos de investigaciones. Estamos investigando al señor fulano de tal, al señor fulano de tal. Todos eran los con los que yo había hecho negocios, ¿verdad? O sea, le digo yo, ¿y yo en qué le puedo ayudar? Usted está involucrado con ellos, me dijo. Pues sí, le digo yo, pero mire, en mi caso, mi única falta es haberles dado dinero, prestado plata. Es que mire, pastor, me dijo, él me trató con mucho respeto. Yo no vengo a decirle que lo vamos a acusar. Yo vengo a decirle que estamos investigándolo. Él no tenía que hacer eso, porque ningún investigador va a llegar a decirte que te anda investigando. Lo que te hacen es que te ponen las heladas de un solo. Pero yo ya sabía eso, que por alguna razón había llegado. O sea, si un investigador te llega y te dice, te estoy investigando, ¿qué te está diciendo? No sigas haciendo lo que estás haciendo. Porque los investigadores no te dicen, solo te mandan la policía y la orden de captura. Desde ahí yo comencé a ver la mano de Dios protegiéndome. Pero ¿cuál era la diferencia? Yo ya no quería estar en esos negocios. Yo ya no quería estar en esas cosas ilícitas. Yo ya no quería estarme metiendo con todos ellos, porque yo sabía que ellos estaban metidos en cosas más grandes que yo. Pero yo me sentía mal porque yo venía huyendo de las consecuencias de mi pasado y yo no sabía cómo salir de eso. De repente me habla un señor, un amigo de mi jefe, con el que él había hecho negocios. ¿Y qué sucede? El señor viene y me dice: mira, Michael, el licenciado fulano se fue del país, vos me vas a pagar el carro que él no me pagó. ¿Qué está diciendo, don Wilber? Le dije, yo no le debo nada a usted, pero estoy hablando con un señor que si vos no le pagaste manda a matar. ¿Y usted qué cree que yo hice en ese momento? Mire, don Wilber, le digo yo, discúlpeme, pero yo no le debo nada, yo no tengo por qué pagarle, le digo, pero le voy a decir esto: si usted me quiere obligar a que yo le pague, yo le pago, está bien, le digo, porque yo sabía con quién me estaba metiendo, pero yo no debía eso. Por un lado, la policía, la investigación, que anda escurgando en tu pasado, que anda escurgando en lo que hiciste. Y por otro lado, los que te acusan, los que te quieren venir y decir: vos sos culpable de esto, vos sos culpable de lo otro. Mira, te voy a decir algo. Ante los ojos de ellos yo era culpable. Pero lo que ellos no sabían es que cuando yo me humillé ante los ojos de Dios y le dije al Señor: esta vida ya no la quiero llevar, esta situación ya no quiero en mi vida esto, ya no quiero vivir de esta forma. Y me fui a meter a la casa de Dios y me fui a meter al servicio y me fui a meter, hermano, a servirle al Señor. Ellos lo que no sabían es que mi juicio entró en apelación. Y ya no son los hombres los que están viendo tu causa,
sino que ese juicio está en la presencia de Dios y el juez es Dios. Y cuando Dios le da vuelta una sentencia, aunque vos hayas hecho las cosas, pero si te has humillado, Dios te perdona y te saca de las consecuencias de tu pasado. Ellos no sabían que a mí Dios ya me había perdonado. Ellos no sabían que a mí Dios ya me había perdonado. No te metas con el pasado de la gente, porque vos no sabés si Dios ya los perdonó. Y como esas cosas no las ven las personas humanas, sino que las ven en el tribunal divino de apelaciones, mi Dios todopoderoso sabe recompensar a los que se humillan. Porque cuando vos te humillás, le pedís perdón a Dios y le decís que querés cambiar, Dios te da una nueva oportunidad. Y aunque vengan perros detrás de ti, no te van a alcanzar, porque en el altar nadie te puede tocar. Mi caso estaba en apelación con Dios y Dios estaba revisándome. Estaba viendo si yo verdaderamente iba a cambiar. Y algo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento es: algo bueno encontró Dios en ti. Yo no digo, hermano, que yo me merecía eso, porque no me lo merecía. Pero ¿sabe qué? Como no soy yo el que pone las condiciones, sino que es el juez todopoderoso, que es Dios. Para testimonio, todos esos hombres con los que yo hice negocio, los metieron presos. El único que no quedó preso soy yo. Y el que me estaba acusando que le iba a pagar una deuda que no era mía, lo metieron preso a él y a su hijo. Y pasó ahí en la cárcel más de 5 años. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás en los cuernos del altar, tu pasado no te alcanza. Humíllese ante Dios. Yo no sé qué has hecho. Yo no sé si te acostaste con 2 mujeres. Yo no sé si dejaste a tu esposa. Yo no sé si te separaste. Busca los cuernos del altar. Ahí está el tribunal de apelaciones. Ahí está la apelación, que cuando vos te tomás de los cuernos del altar, no te pueden tocar. Pero ¿cuál es la acción? La acción es: cuando tú te tomas de los cuernos, no te pueden hacer daño. No te pueden hacer daño. Porque ¿qué significan los cuernos? Los cuernos representan el poder de Dios. Dice que Dios nos da fuerza como las del búfalo. Dice que Dios tiene el poder. Los cuernos representan el poder de Dios. Y cuando tú te metes en el poder de Dios, y cuando tú te metes en la presencia de Dios, tu pasado no te alcanza. Cosas van a venir a tu vida, pero si te humillas ante la presencia de Dios, Él te va a ir protegiendo. Él te va a ir protegiendo poco a poco. Escucha este salmo precioso. Escúchalo, solo óyelo. Esta traducción es la traducción de las Américas. Oiga lo que dice el Salmo 18. Solo escúchelo. Escuche lo que dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. ¿Por qué dice cuerno de mi salvación? Porque el cuerno es poder. Diga conmigo: poder. Dios tiene el poder de perdonarte. Dios tiene el poder de cancelar los efectos del pasado. Dios tiene el poder de poder darte una oportunidad más. ¿Quiénes pueden decir: Dios es el cuerno de mi salvación? Diga conmigo: Dios es el cuerno de mi salvación. Dele un aplauso al Rey de Reyes. A Él se lo merece todo, porque no te pasó la factura, porque no te ha pasado la factura de tus actos pasados. Él es el cuerno de tu salvación. Refúgiate en Él, protégete en Él, guárdate en Él, porque en Él hay salvación. Segunda enseñanza, para cerrar: tenga cuidado. Fíjese que Adonías se salvó. Mire lo que pasó cuando se tomó de los cuernos del altar.
Primera de Reyes 1, primer libro de los Reyes 1, verso 51. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y mire lo que pasó en el 52. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. O sea, como se tomó de los cuernos, no le pasó nada. Pero si se portaba mal, iba a buscar su muerte. Pero en ese momento, como él obedeció, mire lo que hizo: se humilló ante el rey. Versículo 53, perdón. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete. ¿Por qué? Porque se inclinó ante ¿quién? Ante el rey. ¿Qué pasa cuando no nos humillamos ante Dios? ¿Qué pasa cuando venimos a los cuernos, pero no estamos sinceramente arrepentidos y queremos seguir haciendo las mismas perversidades? ¿Qué pasa? ¿Querés saber lo que te pasa? Adonías, en este caso, como quería cambiar, fue perdonado. Se inclinó ante el rey y el rey le dio su perdón y lo mandó a su casa. Le dio su asilo, le dio su protección. Pero en el capítulo 2 hay un hombre malo llamado Joab. Y Joab había cometido muchos errores en el pasado, pero él no era sincero. Él no quería cambiar verdaderamente. Entonces lo que hizo Salomón, él quiso hacer lo mismo que Adonías. Como supo que Adonías se fue a colgar de los cuernos del altar, él dijo: si yo voy a colgarme, también a mí me van a perdonar. Lo que él no sabe es que no es solamente colgarte de los cuernos. Hay gente que está colgada, pero no está amarrada. Y la Biblia dice, solo escucha este texto de la palabra de Dios: ¿para qué servían los cuernos? Fíjese, porque yo me pregunté, bueno, ¿para qué servían los cuernos del altar? ¿Quiere saber para qué servían? Para amarrar las víctimas. Se amarraban las víctimas de las patas y ahí se quemaban. La Biblia dice en el Salmo 118 que las víctimas deben de estar amarradas a los cuernos del altar. Oiga lo que dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Escuche lo que dice el versículo 27: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, los cuernos son para amarrarse. Hay gente que solo busca tomarse y vienen a la iglesia un ratito, y vienen a la iglesia un rato, pero no quieren cambiar. No quieren hacer verdaderamente acciones de humillación ante Dios, actos de verdadera confianza y de cambio en su vida. ¿Y qué pasa cuando una persona solo toca pero no quiere atarse? ¿Por qué razón? Les voy a explicar la razón importante por la cual tienen que estar amarrados y no solo colgados. Tal vez para algunos aquí dirá: ¿cuál es la diferencia entre colgarse o tomarse y amarrarse? Es bien sencilla. El altar del holocausto representa la cruz de Cristo. Diga conmigo: la cruz de Cristo. Porque en el altar se sacrificaba a la víctima. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no vas por el Cordero de Dios. El Cordero está en el altar sacrificado, derrama su sangre preciosa y por medio de la sangre del Cordero tú entras al lugar santísimo. Pero tú no puedes tener contacto con Dios solo tocando los cuernos, sino que tienes que amarrarte de los cuernos. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado, le pusieron los clavos en sus manos y en sus pies, y Él fue la víctima que estuvo en el altar por nosotros, y por medio de Él tenemos entrada al trono celestial. Por medio del Cordero que fue amarrado al altar, tenemos entrada a la presencia de Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Por qué tenemos que amarrarnos? Estar amarrados significa que ya no vivimos nosotros, sino que hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Hay personas que tocan los cuernos, pero no quieren cambiar. Lo que Dios demanda de nosotros es una muerte.
es morir amarrados en los cuernos. Yo estoy ahí porque yo ya no vivo para mí, yo vivo para Dios. Pero cuando tú no eres honesto, cuando tú no eres sincero, te van a llegar a sacar de ahí y te van a humillar. Porque Dios puede perdonar las consecuencias de tu pasado, pero si tú no quieres cambiar con sinceridad, te van a sacar. ¿Qué le pasó a Joab en el capítulo 2? Mire lo que le pasó, capítulo 2, versículo 28. Él quiso hacer lo mismo que Adonías, se fue a colgar. Pero lo que no sabía es que la protección de Dios no estaba con él. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Vaya, los agarró, pero a él no le funcionó, porque él solamente lo hizo porque Adonías lo hizo. Y él pensó que a él le iba a ir igual. Pero ¿cuál era la diferencia? Joab no quería hacer las cosas diferentes. Joab no quería atarse. Joab es de las personas que solamente cambian por un ratito cuando les esté yendo mal, que vienen a la iglesia cuando no tienen trabajo, que vienen a la iglesia cuando los extorsionan, que vienen a la iglesia cuando está pasando una enfermedad. Pero ¿qué pasa? Necesitas estar atado, no solamente tomado, sino que atado, entregado a Dios totalmente, entregado a Dios. ¿Por qué? Así como le servimos al mundo para el pecado y servimos bien al pecado y a la maldad, así también Dios quiere que le sirvas a Él ahora en la verdad. Así como trabajaste para Satanás, ahora trabajás para Dios, pero entregado, atado a los cuernos del altar. ¿Qué pasó con Joab? No le funcionó la estrategia, porque le sacaron sus faltas pasadas. Porque a él, hermano, él no estaba humillado de corazón. ¿Y sabe qué pasó? Lo mandaron a arrastrar y lo sacaron de ahí y lo mataron. Escuche lo que dice el 34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Ahí mismo lo mataron, ahí mismo lo sacrificaron. Cuando una persona es desobediente a Dios, las consecuencias de sus actos lo persiguen. Y los pecados que hemos cometido nos alcanzan. Porque no supimos valorar el valor de la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Mire, hay gente, hermano, que ¿qué les cuesta venir y sacrificar su vida a Dios? Pero no quieren, solo están jugando. ¿Y sabe qué pasa cuando ya vienen a la iglesia? El agarrarse de los cuernos y estar haciendo como que solamente están tomados, ¿verdad? Están tomados porque no están comprometidos. Están tomados porque no se quieren meter en la verdad de Dios. Están tomados porque quieren hacer en la iglesia lo mismo que hacían en el mundo. Están tomados porque se toman de los cuernos del altar, pero no están arrepentidos. Siguen haciendo las mismas cosas en la iglesia. Siguen haciendo las mismas cosas en las cosas de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Tus pecados te alcanzan y las consecuencias de tus actos te alcanzan. Es que necesitamos no solamente estar tomados. Va a haber muchas veces que la gente te va a querer sacar de ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer los que amamos a Dios? Tomarnos de los cuernos del altar y decir: de aquí nadie me mueve, de aquí nadie me va a mover. Yo me voy a entregar más para el Señor, me voy a entregar más para su servicio. Y la gente tiene que entender que vos estás amarrado en los cuernos del altar. Dios te va a proteger si estás humillado ante Él. Pero si vos estás jugando con los cuernos del altar, el pecado te va a alcanzar. ¿Cómo yo sé que estoy siendo beneficiado por la bendición de Dios? En esta mañana, si has vuelto a la cruz de Cristo y si te has dado cuenta que no hay cosa mejor en la vida que estar en la cruz con Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Te vas a dar cuenta que ya no importa lo que vos querés, ya no importa lo que vos anhelás, sino que lo que importa es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos,
tenemos que amarrarnos, porque solamente en Dios tenemos un asilo, tenemos protección, y solamente en el altar tenemos un abogado. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos un abogado en los cielos que está peleando nuestras batallas y que nos está librando de todo señalamiento. Si te arrepientes de todo corazón, Dios te va a dar el perdón de tus pecados y te va a ayudar a pelear con las consecuencias de tus actos. Pero si solamente estás tomado, pero no estás entregado, amarrado en los cuernos del altar, porque no estás viviendo para Dios, no estás viviendo para Cristo, quiero lamentar esto, porque tus pecados te van a alcanzar. Pero si te has humillado ante Dios, escucha lo que la palabra dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Estás en los cuernos del altar? Tómate de ellos, busca la presencia de Dios, porque Dios te va a proteger, porque Dios te va a librar y Dios te va a dar una nueva oportunidad a tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.